Todo el mundo me dijo que era un idiota por cancelar mi boda 3 días antes de la ceremonia. ¿Qué estaba exagerando? Que los hombres así somos y que debería perdonar a mi prometida por una noche loca. Resulta que no fui idiota suficiente. Porque mientras ella lloraba suplicándome perdón, yo ya había tomado la decisión más salvaje de mi vida: casarme con la stripper del bar que me consoló esa noche. Y ahora, 2 años después, puedo decir que fue la mejor venganza que el universo pudo planear. Mi nombre es Carlos, tengo 29 años. Y hasta hace 2 años pensaba que tenía mi vida perfectamente planeada. 5 años de noviazgo con Andrea, una chica que conocí en la universidad, ambos con trabajos estables. Una casa en los suburbios que estábamos pagando juntos. Y una boda que había costado los ahorros de nuestras dos familias. Andrea era lo que cualquiera llamaría la novia perfecta. Profesora de primaria, dulce con mis padres, organizada hasta el punto de tener color coded spreadsheets para la boda. Yo trabajaba como ingeniero de sistemas, ganaba bien, y todo parecía encajar como un rompecabezas perfecto. La boda estaba planeada para un sábado de mayo. Habíamos reservado un salón precioso, contratado el mejor catering que podíamos costear, y enviado invitaciones a 200 personas. Sus amigas le habían organizado la despedida de soltera para el viernes anterior, una noche de chicas en el centro de la ciudad. Yo, por mi parte, no quería despedida de soltero. Nunca me gustaron esas tradiciones machistas, y además estaba estresado con los últimos detalles de la boda. Pero mis amigos insistieron: una cerveza tranquila, nada loco. Terminamos en un bar deportivo viendo fútbol. Recuerdo perfectamente esa noche del jueves. Andrea estaba nerviosa por su despedida. Se probó 3 vestidos diferentes, me preguntó si le quedaba bien el maquillaje, y me hizo prometer que la llamaría si necesitaba algo para los preparativos del día siguiente. Solo van a ser unas copas con las chicas, me dijo mientras se ponía esos tacones rojos que tanto me gustaban. Nada salvaje, lo prometo. Le di un beso en la frente y le dije que se divirtiera. Que se lo merecía después de meses de estrés organizando todo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche, habría hecho muchas cosas diferentes. Tal vez habría insistido en acompañarla. Tal vez habría prestado más atención a las señales que, ahora lo veo claro, llevaban semanas ahí. Porque resulta que Andrea había estado actuando raro las últimas 2 semanas. Mensajes que escondía, llamadas que terminaba cuando yo entraba a la habitación, y una sonrisa forzada que yo atribuía a los nervios preboda. Incluso mi hermana me había comentado: ¿no notas algo diferente en Andrea? Pero yo estaba tan metido en mi burbuja de felicidad que no quise ver lo obvio. La noche de mi despedida terminó temprano. Mis amigos se fueron a casa con sus esposas, y yo regresé a las 11 de la noche, pensando en acostarme temprano para estar fresco al día siguiente. Tenía que recoger los anillos, confirmar con el fotógrafo, y hacer 1000 cosas más. Lo que no sabía era que mi mundo estaba a punto de colapsar de la manera más espectacular posible. Little did I know, everything was about to change. El viernes por la mañana, Andrea llegó a casa a las 7 de la mañana. La escuché abrir la puerta principal mientras yo me preparaba café en la cocina. Esperaba verla con esa cara de resaca típica después de una noche de chicas, maquillaje corrido, tacones en la mano, riéndose de las travesuras de la noche anterior. En cambio, entró sigilosa, como si no quisiera despertarme. «Amor», le grité desde la cocina. «¿Cómo estuvo la despedida?» Silencio. Fui a buscarla y la encontré en el baño, lavándose los dientes con una intensidad casi agresiva. Tenía puesto el mismo vestido negro de la noche anterior, pero algo se veía diferente. Su cabello estaba despeinado, pero no del tipo «me divertí bailando», sino más bien como si «no quiero ni pensarlo». «Hey», le dije tocando su hombro. «¿Todo bien?» Se sobresaltó como si la hubiera electrocutado. «Sí, sí, todo perfecto», murmuró sin mirarme a los ojos. Las chicas se pusieron muy locas. No dormimos nada. Pero su voz sonaba rara. ¿Quebrada? ¿Dónde durmieron? Pensé que ibas a quedarte en casa de María. Sí, en casa de María. Pero llegaron más amigas y terminamos, ya sabes, charlando hasta muy tarde. Me pareció extraño porque Andrea odiaba las desveladas.
Siempre decía que necesitaba sus 8 horas de sueño o se ponía de mal humor. Pero bueno, era su despedida de soltera. Tenía derecho a hacer locuras por una noche. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a bailar? Andrea se tensó visiblemente. Nada especial. Cenas, copas, ya sabes, cosas de chicas. Algo no cuadraba. Andrea siempre me contaba todo con lujo de detalles. Si iba al supermercado, llegaba con una historia de 20 minutos sobre la señora que se peleó con el cajero. Y ahora, después de su despedida de soltera, me daba respuestas de 3 palabras. Pero el día de mañana era nuestro wedding rehearsal, y yo tenía 1000 cosas en la cabeza. Decidí no presionar. Bueno, ve a descansar un poco, le dije dándole un beso en la mejilla. Yo me encargo de los pendientes de hoy. Cuando la besé, noté algo que me heló la sangre. Su perfume. Andrea siempre usaba el mismo perfume floral que le regalé en nuestro segundo aniversario. Pero esa mañana olía diferente. A algo más, masculino. Como si hubiera estado muy cerca de alguien que usaba una colonia fuerte. Se metió a la ducha inmediatamente. Yo me quedé parado en el pasillo, con una sensación extraña en el estómago. Era como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no puedes recordar qué. Mientras escuchaba el agua correr, sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi amigo Roberto, uno de los que había estado conmigo la noche anterior. Hermano, ¿viste las fotos que subió María a Instagram de la despedida de Andrea? Están interesantes. Mi corazón se detuvo un segundo. But that was just the beginning of my nightmare. Abrí Instagram con manos temblorosas. María había subido una serie de historias etiquetadas como despedida de Andrea. Las primeras eran normales, las chicas brindando en un restaurante elegante, Andrea riendo con su tiara de Future MRS, el típico grupo posando con copas de champagne. Pero conforme avanzaba en las historias, las cosas se ponían raras. La quinta historia mostraba a las chicas en un bar que no reconocí. Un lugar más oscuro, con luces de neón y música fuerte. Andrea estaba bailando, pero no con sus amigas. Estaba bailando con un hombre. Un hombre que me resultaba familiar. Amplié la imagen con dedos temblorosos. El tipo era alto, moreno, con tatuajes en los brazos. Lo había visto antes, pero no podía ubicar dónde. La siguiente historia me partió el alma. Andrea estaba sentada en las piernas de este mismo hombre. Él tenía sus brazos alrededor de su cintura, y ella se reía echando la cabeza hacia atrás. La foto estaba tomada desde lejos, pero se veía claramente la intimidad del momento. No era una pose casual entre desconocidos. Era la pose de 2 personas que se conocían, muy bien. ¿Carlos? ¿Estás bien? Andrea había salido de la ducha y me encontró parado como estatua en el pasillo, mirando el teléfono. Rápidamente cerré Instagram. Sí, todo bien. Solo checando el clima para mañana. Mentí. Y por primera vez en 5 años de relación, mentir se sintió natural. Andrea se envolvió en la toalla y se metió al closet. Aprovechando que no podía verme, volví a abrir las historias de María. Pero ya no estaban. Las había borrado. Todas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Andrea lo escucharía desde el closet. ¿Por qué María habría borrado las fotos? ¿Y por qué Andrea no me había mencionado que había hombres en su noche de chicas? Amor, le grité mientras ella se vestía, ¿conoces a alguien llamado, Mierda, no sabía el nombre del tipo de la foto. ¿Conoces a algún jardinero? La pregunta salió de mi boca sin que la hubiera planeado. Pero de repente recordé dónde había visto a ese hombre. Era Rodrigo, el jardinero que había trabajado en nuestra casa el mes pasado. Habíamos contratado a su empresa para arreglar el patio trasero antes de la boda. El silencio desde el closet fue ensordecedor. ¿Por qué preguntas? Su voz sonó extraña, como si hablara con la boca llena de algodón. No sé, se me ocurrió. ¿No era guapo el jardinero que vino el mes pasado? Era una pregunta trampa, y lo sabía. Pero necesitaba su reacción. No me fijé, dijo demasiado rápido. ¿Por qué habría de fijarme en esas cosas? Salió del closet vestida con pants y sudadera,
evitando mi mirada completamente. Voy a dormir un poco, murmuró. Anoche fue agotador. Se acostó y se tapó hasta la cabeza. Yo me quedé parado ahí, procesando lo que acababa de pasar. Andrea había mentido. Las fotos habían desaparecido misteriosamente. Y mi prometida olía a la colonia de otro hombre la mañana después de su despedida de soltera. Then I found something that confirmed my worst fears. 2 horas después, Andrea seguía durmiendo. Yo no había podido concentrarme en nada. Había intentado revisar la lista de pendientes para la boda, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Necesitaba respuestas. Decidí llamar a María directamente. Carlos. ¿Cómo estás? Nervioso para mañana, su voz sonaba forzadamente alegre. Hola María. Oye, vi que subiste fotos de anoche pero ya no las encuentro. Silencio incómodo. Ah, sí, es que, ya sabes, algunas salieron borrosas y decidí borrarlas. ¿Borrosas? Se veían bien desde aquí. Bueno, es que... Andrea me pidió que las borrara. Dijo que no se veía bien en algunas. Mi estómago se contrajo. Andrea jamás había sido vanidosa con las fotos. Al contrario, siempre subía todo a sus redes sociales sin filtros. María, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Carlos, yo. ¿Qué pasó anoche realmente? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. María, por favor. Me caso mañana. Si hay algo que deba saber. Carlos. Su voz se quebró. No puedo. Andrea es mi mejor amiga. Y yo voy a ser su esposo. ¿No crees que merezco saber la verdad? Escuché un suspiro profundo del otro lado de la línea. Mira, lo que pasó, no estuvo bien. Pero Andrea estaba muy borracha, y tú sabes cómo se pone cuando bebe mucho tequila. Se vuelve impulsiva. El mundo empezó a girar a mi alrededor. ¿Qué hizo, María? No fue solo lo que hizo. Fue, con quien lo hizo. El jardinero. ¿Cómo sabes? Lo vi en tus fotos antes de que las borraras. ¿Qué pasó exactamente? María suspiró otra vez. Rodrigo apareció en el bar. Al principio pensamos que era casualidad, pero luego nos dimos cuenta de que Andrea le había enviado la ubicación. Lo había invitado. Sentí como si me hubieran pateado en el estómago. ¿Lo invitó? Carlos, yo traté de detenerla. Todas tratamos. Pero ella dijo que necesitaba cerrar ciclos antes de casarse. Que tenía que sacar eso de su sistema. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que pudiera detenerlas. ¿Y qué pasó después? Se fueron juntos del bar. A eso de las 2 de la mañana. El resto de nosotras nos quedamos hasta más tarde, esperando que regresara, pero no regresó. ¿Se fueron a dónde? Carlos. ¿A dónde, María? A un motel. El motel del Valle, en la carretera. Colgué el teléfono. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no había llorado desde que murió mi abuelo. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de humillación, de traición, de 5 años de mi vida tirados a la basura. Andrea había planeado todo. Había invitado al jardinero a su despedida de soltera. Se había acostado con él 24 horas antes de nuestra boda. I wasn't ready for what I was about to discover. Necesitaba más información. Con manos temblorosas, busqué el número de la empresa de jardinería que habíamos contratado. Tenía la factura guardada en mi email. Jardines del Norte, buenos días. Hola, habla Carlos Mendoza. Ustedes trabajaron en mi casa el mes pasado. Así, señor Mendoza. ¿Algún problema con el trabajo? No, para nada. Quería contactar específicamente con Rodrigo, el jardinero que vino. ¿Podrían darme su número? Claro, un momento. Aquí está. Pero señor Mendoza, ¿está seguro de que quiere contactarlo directamente? Porque, bueno, Rodrigo ya no trabaja con nosotros.
El corazón se me paró. ¿Por qué? Lo tuvimos que despedir la semana pasada. Resulta que había estado, teniendo relaciones inapropiadas con clientas. Varias se quejaron. El mundo se desplomó a mi alrededor. ¿Relaciones con clientas? Sí, señor. Aparentemente es su patrón. Llega, hace el trabajo, y luego, bueno, seduce a las señoras de la casa. Ya habíamos tenido 3 quejas en los últimos 2 meses. Colgué sin despedirme. Rodrigo era un depredador serial. Y Andrea había caído en su juego. Pero no, eso no era cierto. Según María, Andrea lo había invitado. Ella había tomado la iniciativa. Esto no era una seducción oportunista, era una aventura premeditada. Corrí al baño y vomité todo el café de la mañana. Cuando levanté la cabeza del inodoro, vi algo que me partió el corazón por completo. En el cesto de basura del baño estaba la ropa interior que Andrea había usado la noche anterior. La parte de arriba de su conjunto de lencería que yo le había regalado para la despedida. El conjunto que había escogido especialmente para ella, pensando que se lo pondría para sentirse hermosa en su última noche de soltera. Lo había usado, efectivamente. Pero no para sentirse hermosa para sus amigas. Lo había usado para otro hombre. En ese momento, Andrea despertó. ¿Carlos? ¿Estás bien? Te escuché. Sal de aquí, le dije sin voltear a verla. ¿Qué? Que salgas. Ahora. Carlos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás? Me di la vuelta y la miré directamente a los ojos. Sé lo del jardinero. Su cara se puso blanca como papel. No sé de qué hablas. Sé lo de Rodrigo. Sé lo del motel. Sé que lo planeaste todo. Andrea se desplomó contra la puerta del baño. Carlos, yo. ¿Cuánto tiempo?, le grité. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? No es lo que piensas. ¿Cuánto tiempo, Andrea? Desde que vino a trabajar aquí, susurró. Pero Carlos, no significa nada. Tú eres el amor de mi vida. Con él solo es, físico. 3 semanas. Habían estado teniendo una aventura durante 3 semanas, mientras yo pagaba los últimos detalles de nuestra boda. This went so much deeper than it ought. Esa noche no dormí. Andrea había empacado algunas cosas y se había ido a casa de su madre para darnos espacio para pensar. Antes de irse, me suplicó entre lágrimas que no cancelara la boda. Fue un error, Carlos. El peor error de mi vida. Pero no podemos tirar 5 años por la borda por una estupidez. ¿Una estupidez? ¿Engañarme durante 3 semanas es una estupidez? Estaba nerviosa por la boda. Tenía dudas, y él apareció en el momento equivocado. Pero ya terminé con él. Nunca lo volveré a ver. ¿Terminaste con él? Sí, esta mañana. Le dije que había sido un error y que jamás volvería a pasar. Mentira. Rodrigo había sido despedido. Ella no había terminado con él, simplemente ya no tenía acceso a él. Después de que se fue, me senté en la sala donde habíamos planeado toda nuestra vida juntos. Las invitaciones estaban sobre la mesa del comedor. Los recuerdos de la boda en pequeñas bolsitas doradas. El traje colgando en el closet. 200 invitados llegarían mañana esperando ver una ceremonia de amor. Tomé mi teléfono y empecé a escribir mensajes cancelando todo. El salón, el catering, el fotógrafo, el DJ. Cada mensaje me costaba una pequeña fortuna en penalizaciones, pero no me importaba. No podía casarme con alguien que me había traicionado tan descaradamente. Pero conforme pasaban las horas, la rabia se transformó en algo más peligroso, la sed de venganza. Andrea no podía salirse con la suya simplemente llorando y diciendo lo siento. No después de humillarme de esta manera. No después de hacer que gastara los ahorros de mi vida en una boda falsa. A las 3 de la mañana, tomé las llaves del carro. Tenía que aclarar mi mente, y solo sabía una forma de hacerlo. Manejé sin rumbo por la ciudad hasta que terminé en el centro, donde estaban todos los bares. La mayoría ya habían cerrado, pero había uno que seguía abierto, el Refugio.
Entré sin pensar. Solo quería un trago fuerte que me ayudara a procesar todo. El bar estaba casi vacío. Solo había algunos trasnochadores solitarios como yo, y las empleadas limpiando para cerrar. Me senté en la barra y pedí un whisky doble. Noche difícil, me dijo la bartender. Era una chica joven, tal vez de 26 años, con cabello negro y ojos verdes impresionantes. Tenía puesta una camiseta negra ajustada y jeans, pero algo en su manera de moverse sugería que no era una bartender común. La peor de mi vida, le contesté tomándome el whisky de un trago. ¿Quieres hablar de eso? Normalmente nunca le contaría mis problemas a una desconocida. Pero era las 3 de la mañana, estaba borracho de dolor, y necesitaba que alguien me escuchara. Le conté todo. La boda de mañana, la traición de Andrea, el jardinero, las 3 semanas de engaños. Ella me escuchó sin interrumpir, sirviendo otro whisky cada vez que terminaba uno. Tu prometida es una idiota, me dijo cuando terminé mi historia. Y es pentes le ples nights planning. Finally, y nu wadiat todo. Me llamo Sofía, me dijo la chica del bar. Y no soy bartender. ¿No? Soy stripper. Bueno, bailarina exótica. Trabajo aquí los fines de semana cuando necesito dinero extra. Estudio psicología en la universidad. Por alguna razón, esa confesión no me sorprendió. Tal vez era el alcohol, tal vez era que mi mundo ya había colapsado completamente, pero me pareció lo más honesto que había escuchado en semanas. ¿Y por qué me dices esto? Porque acabas de contarle tu vida entera a una desconocida en un bar a las 3 de la mañana. Obviamente necesitas honestidad en tu vida. Tenía razón. Además, continuó mientras limpiaba un vaso, tu historia me recuerda a la mía. Hace 2 años descubrí que mi novio me engañaba con mi hermana. En mi propia cama. ¿En serio? En serio. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que todo el mundo me dijo que lo perdonara. Que, los hombres son así, y que yo debería luchar por mi relación. ¿Y qué hiciste? Los mandé a la mierda a todos. Me mudé sola, empecé a estudiar, y decidí que nunca más iba a dejar que nadie me tratara como segunda opción. Sofía terminó de limpiar la barra y se sentó en el banquillo frente a mí. ¿Puedo darte un consejo? Adelante. No canceles la boda. ¿Qué? Cásate. Pero no con ella. Me reí por primera vez en 24 horas. ¿Estás loca? ¿Con quién me voy a casar? La boda es mañana. Sofía me miró directamente a los ojos. Conmigo. El silencio en el bar fue absoluto. ¿Hablas en serio?, dije después de un momento. Completamente en serio. Mira, tú acabas de perder una fortuna en depósitos para una boda. Tienes 200 invitados que van a llegar esperando una ceremonia. Y tienes una oportunidad de darle a tu ex la lección más épica de su vida. Pero no nos conocemos. ¿Y qué? Tu prometida te conocía perfectamente y te puso los cuernos con el jardinero. Claramente conocerse no es garantía de nada. Tenía un punto. Además, continuó Sofía, yo necesito dinero para terminar mi carrera. Tú necesitas una esposa para mañana. Podemos hacer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Nos casamos mañana. Impactamos a todos los invitados, especialmente a tu ex. Después de la luna de miel falsa, nos divorciamos amigablemente. Tú conservas tu dignidad, yo consigo el dinero que necesito para la universidad, y tu ex se queda con la boca abierta. Era la idea más loca que había escuchado en mi vida. También era la más brillante. ¿Cómo sé que no me vas a estafar? Porque soy más honesta que tu ex. Ya te dije que soy stripper, que necesito dinero, y que esto sería un arreglo temporal. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue así de directo contigo? Tenía razón otra vez. Y tú tit hueso ver. Y couldn't have been more wrong. A las 8 de la mañana del sábado, sonó mi teléfono. Era Andrea, llorando histéricamente. Carlos, por favor, necesitamos hablar. Estoy en tu puerta. Tenía ojeras profundas y se veía como si no hubiera dormido. Yo, por el contrario, me sentía más despierto y lúcido que nunca.
Entra, le dije. Carlos, cancelaste todo. No era una pregunta. Mis padres recibieron llamadas del salón, del catering. Sí. No puedes hacer esto. Es nuestra boda. Es el día más importante de nuestras vidas. Me senté en el sillón y la miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. Andrea, te acostaste con otro hombre. Fue un error. Durante 3 semanas. Pero ya terminó. La noche antes de nuestra boda. Carlos, por favor. En el conjunto de lencería que yo te compré. Eso la silenció. ¿Realmente pensaste que podías venir aquí a llorarme y que yo iba a olvidar todo? ¿Pensaste que iba a casarme contigo después de lo que hiciste? Andrea se arrodilló frente a mí. Cometí el peor error de mi vida. Pero tú eres el amor de mi vida, Carlos. Sin ti no soy nada. Por favor, démosle una oportunidad a nuestro amor. Nuestro amor murió en ese motel, Andrea. No digas eso. ¿Sabes lo que más me duele? Ella me miró con esperanza, como si fuera a decir algo romántico. Que ni siquiera fue algo emocional. No te enamoraste de él. No fue una conexión profunda que te confundió. Simplemente quisiste coger con otro tipo antes de casarte conmigo. Como si fuera tu último capricho de soltera. Andrea comenzó a llorar desconsoladamente. No fue así. Sí fue así. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que probablemente habrías seguido engañándome después de la boda. Habría sido solo el primero de muchos. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Porque si fueras capaz de engañarme 24 horas antes de nuestra boda, después de 5 años juntos, serías capaz de cualquier cosa. En ese momento, Andrea hizo algo que no esperaba. Se levantó y me cacheteó. Eres un hijo de puta. Cometí un error y tú me estás crucificando. Los hombres se engañan todo el tiempo y las mujeres los perdonan. Ah, ahí está la verdadera Andrea. He dedicado 5 años de mi vida a esta relación. 5 años. Y tú los vas a tirar a la basura por una noche. Tú los tiraste a la basura. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Pues ¿sabes qué? Rodrigo es mejor en la cama que tú. Mucho mejor. Y tenía razón cuando me dijo que eras un perdedor. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Pero también fueron exactamente lo que necesitaba escuchar para confirmar que estaba tomando la decisión correcta. Gracias por la honestidad, le dije con una calma sobrenatural. Ahora sal de mi casa. Esta es mi casa también. Pagamos la hipoteca juntos. La casa está a mi nombre. Y ahora quiero que te vayas. Andrea me miró con odio puro. Vas a arrepentirte de esto, Carlos. Cuando veas lo que perdiste, vas a venir arrastrándote a suplicarme perdón. No lo creo. Ninguna mujer va a quererte como yo te quería. Ya encontré una. Andrea se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Que ya encontré a alguien. De hecho, me voy a casar hoy. ¿De qué estás hablando? La boda sigue en pie. Solo cambié de novia. La cara de Andrea pasó por todas las etapas del shock, confusión, incredulidad, horror, y finalmente, rabia asesina. What happened next made me question everything. Estás loco, gritó Andrea. No puedes casarte con otra persona. La boda es nuestra. Era nuestra. Hasta que decidiste acostarte con el jardinero. Esto es una venganza patética. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con una prostituta que encontraste en la calle? Con una mujer que es 1000 veces más honesta que tú. Andrea comenzó a hiperventilarse. Carlos, esto es una locura. No puedes casarte con alguien que acabas de conocer solo para herirme. No lo hago para herirte, Andrea. Lo hago porque me di cuenta de que prefiero estar con una desconocida honesta que con una mentirosa que conozco, desde hace 5 años. En ese momento, sonó el timbre. Era Sofía. Había llegado puntual a las 10 de la mañana, como habíamos acordado. Traía una maleta pequeña y se veía fresca y hermosa, completamente diferente a la chica del bar de anoche. Hola, le dijo Andrea educadamente.
¿Tú eres la ex? Andrea se quedó sin palabras. Sofía era impresionante. Alta, elegante, con una presencia que comandaba respeto. Nada que ver con la imagen de prostituta que Andrea había creado en su mente. Esta es Sofía, les dije. Mi futura esposa. Mucho gusto, dijo Sofía extendiéndole la mano a Andrea. Carlos me contó lo que pasó. Lamento que las cosas hayan terminado así. Andrea no le devolvió el saludo. Esto es ridículo. Carlos, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Porque me amas a mí. Te amaba. Pasado. Sofía me miró con una sonrisa casi imperceptible. Bueno, dijo, mejor nos vamos preparando. La ceremonia es a las 4, ¿verdad? Sí. Tenemos que pasar por el juzgado primero para hacer el papeleo legal, y luego ir al salón. No pueden hacer esto, gritó Andrea. Voy a llamar a la policía. Voy a decirles que me robaste la boda. Adelante, le dije. Llame. Explícales cómo tu ex prometido decidió casarse con otra persona en lugar de perdonarte por engañarlo con el jardinero. Andrea se desplomó en el sillón, llorando. Carlos, por favor. Esto va a destruir a nuestras familias. Mis padres, tus padres, todos van a sufrir. Por primera vez desde que había empezado esta locura, sentí una punzada de duda. Era cierto. Nuestras familias habían puesto dinero, tiempo, y mucha ilusión en esta boda. Mi madre había comprado un vestido especial. Los padres de Andrea habían volado desde Guadalajara. Tal vez deberíamos cancelar todo, le susurré a Sofía. ¿Te vas a echar para atrás?, me preguntó. No es eso. Es solo que, es muy cruel para las familias. Sofía me tomó de la mano. Carlos, ¿cuántas veces en tu vida vas a tener la oportunidad de defenderte de verdad? ¿Cuántas veces vas a poder demostrar que no eres la víctima que todos esperan que seas? Tenía razón. Además, continuó, tu ex no pensó en las familias cuando se acostó con otro hombre. ¿Por qué tú tienes que ser el único que se preocupe por los sentimientos de otros? Iriel Aistguadia todo to en disoncean foral. 4 horas después, estaba parado en el altar de la iglesia San Miguel, vestido con mi smoking negro, esperando a mi novia. Los 200 invitados murmuraban confundidos. Algunos ya habían escuchado rumores de que algo había pasado con Andrea, pero nadie sabía exactamente qué. Mi madre estaba en la primera fila, completamente desconcertada. Carlos me había dicho una hora antes, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Andrea? Mamá, habrá algunos cambios en los planes. ¿Qué tipo de cambios? El tipo que te van a sorprender. Los padres de Andrea habían llegado de Guadalajara sin saber nada del drama. Estaban sentados del lado derecho de la iglesia, sonriendo y saludando a los invitados. Mi corazón latía a 1000 por hora. No eran nervios preboda normales. Era la adrenalina de estar a punto de ejecutar la venganza más épica de mi vida. A las 4:15, las puertas de la iglesia se abrieron. Pero no era Andrea quien caminaba hacia el altar. Era Sofía. Llevaba puesto el vestido de novia de Andrea, habían sido prácticamente de la misma talla, y Sofía había insistido en que sería más dramático usar el vestido original. Los murmullos en la iglesia se convirtieron en exclamaciones audibles. ¿Quién es esa? ¿Dónde está Andrea? ¿Qué está pasando? Sofía caminó por el pasillo con una elegancia impresionante. Cada paso era calculado, dramático, perfecto. Había transformado este momento en una performance artística. Cuando llegó al altar, me guiñó un ojo. ¿Listos para el show?, me susurró. El padre Miguel, el sacerdote que nos iba a casar, estaba completamente confundido. Disculpe, joven, le susurró a Sofía, pero hay un error. La novia es Andrea Rodríguez. Hubo un cambio de planes, padre, le dije. La novia ahora es Sofía Martínez. Pero eso no es posible. Los papeles, las lecturas, todo está preparado para... Padre, interrumpió Sofía con una sonrisa dulce, ¿podría proceder con la ceremonia? Los invitados están esperando. En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron violentamente. Era Andrea. Había venido vestida de negro,
como si fuera un funeral. Su cara era una máscara de odio y desesperación. «Detengan esta farsa», gritó desde la entrada. Todos los invitados se voltearon a verla. El silencio en la iglesia era ensordecedor. «Ese hombre es mi prometido. Esa mujer me robó mi boda». Sofía no se inmutó. De hecho, se veía divertida. «Señorita», le dijo el padre Miguel a Andrea, «por favor, no interrumpa la ceremonia». «No hay ceremonia. Todo esto es una mentira». Andrea comenzó a caminar por el pasillo hacia el altar. Los invitados la miraban con una mezcla de confusión y fascinación. «Carlos», me gritó, «no puedes hacer esto. Diles la verdad. Diles que solo te estás casando con ella para vengarte de mí». «Venganza», le contesté en voz alta, para que todos escucharan. «¿Venganza de qué, Andrea?» «La trampa perfecta». Andrea se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Para justificar por qué yo me estaba vengando, tendría que confesar públicamente lo que había hecho. Yo. Diles, Andrea. Diles por qué necesitaría vengarme de ti. El silencio era total. 200 personas esperando una respuesta. Tuviste una aventura, continuó, con el jardinero que contratamos para arreglar el patio. Durante 3 semanas. Y te acostaste con él la noche de tu despedida de soltera. Los jadeos colectivos fueron audibles por toda la iglesia. La madre de Andrea se desmayó. Mi madre se llevó las manos a la boca. Los padres de Andrea se levantaron de sus asientos, incrédulos. «Eres un hijo de puta», me gritó Andrea. «Soy un hombre que se casó con una mujer honesta en lugar de con una mentirosa», le respondí. Y con eso, el padre Miguel, completamente sobrepasado por la situación pero entendiendo que era mejor continuar que dejar las cosas así, procedió con la ceremonia. «Carlos Mendoza, ¿aceptas a Sofía Martínez como tu legítima esposa?» «Acepto». «Sofía Martínez, ¿aceptas a Carlos Mendoza como tu legítimo esposo?» «Acepto». Los declaro marido y mujer. El beso fue perfecto. Teatral, apasionado, y completamente dirigido hacia Andrea, que seguía parada en el pasillo, llorando de rabia. Cuando nos separamos, Sofía me susurró. Eso fue mejor que cualquier película. 2 años después, estoy escribiendo esta historia desde la sala de la casa que Sofía y yo compramos juntos. Sí, seguimos casados. No era parte del plan original. Lo que empezó como una venganza épica se convirtió en la relación más honesta y auténtica de mi vida. Resulta que casarte con alguien que te conoce en tu peor momento y decide quedarse anyway es una base bastante sólida para un matrimonio. Sofía terminó su carrera de psicología con honores. Ahora tiene su propia consulta y ya no necesita trabajar como stripper los fines de semana. Aunque, honestamente, nunca me molestó. Era su trabajo, y lo hacía con profesionalismo y dignidad. ¿Andrea? Después del espectáculo en la iglesia, desapareció de nuestras vidas por completo. 3 meses después de la boda, me enteré por amigos mutuos que se había mudado a otra ciudad. Aparentemente, el escándalo había sido demasiado para ella. Su reputación en nuestra ciudad natal quedó destruida, y decidió empezar de cero en otro lugar. 1 año después, escuché que se había casado con alguien que conoció por internet. No sé si fue amor verdadero o simplemente necesitaba la seguridad de estar con alguien. Francamente, ya no me importa. Rodrigo, el jardinero, también desapareció. Alguien me dijo que se había ido a trabajar a Estados Unidos, pero nunca confirmé la información. La reacción de las familias fue intensa. Los padres de Andrea obviamente me odiaron por un tiempo. No los culpo. Desde su perspectiva, su hija había cometido un error y yo había respondido con humillación pública. Mis padres tardaron meses en aceptar a Sofía. No porque no les gustara, de hecho, se llevaron bien inmediatamente, sino porque no podían entender cómo había tomado una decisión tan impulsiva. «Hijo», me dijo mi padre 6 meses después de la boda, «no entiendo lo que hiciste, pero no puedo negar que te ves más feliz que nunca». Tenía razón. Con Andrea, siempre sentía que tenía que ser una versión editada de mí mismo. Más romántico, más paciente, más dispuesto a evitar conflictos. Con Sofía,
Puedo ser completamente yo mismo. Ella ya me había visto en mi momento más vulnerable y destructivo, y no había salido corriendo. ¿Es un matrimonio perfecto? No. Pero es un matrimonio real. Tenemos peleas. Diferencias de opinión. Días difíciles. Pero nunca tenemos mentiras. El año pasado, adoptamos un perro. Un Golden Retriever que encontramos en el refugio. Lo llamamos Karma. Es nuestro chiste privado. Si llegaste hasta aquí, probablemente te estés preguntando si realmente recomiendo casarse con una desconocida para vengarte de tu ex. Honestamente, no. Lo que hice fue impulsivo, dramático, y potencialmente desastroso. Tuve mucha suerte de que Sofía resultara ser una persona increíble. Pero la lección real de esta historia no es sobre la venganza. Es sobre no conformarte con menos de lo que mereces. Andrea me había entrenado durante 5 años a aceptar migajas emocionales. A agradecerle por los momentos en que se dignaba a tratarme bien. A disculparme por tener expectativas básicas como la fidelidad. Sofía me enseñó que el amor real no se ruega. Que la honestidad no es un lujo, sino un requerimiento básico. Que merezco estar con alguien que me elija todos los días, no con alguien que me tolere hasta que aparezca algo mejor. Si estás en una relación donde constantemente sientes que tienes que demostrar tu valor, donde tus instintos te dicen que algo está mal pero todos te dicen que estás exagerando, confía en ti mismo. El amor verdadero no duele. Y a veces, la decisión más loca de tu vida termina siendo la más inteligente que jamás tomarás.